Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Mónica López. Te llamo para contarte una historia que sucedió aquí con unos vecinos. Sí. Hace algún tiempo, haz de cuenta que mi casa da hacia la calle, la entrada principal. Entonces, en una ocasión, pues ya como a eso de las 10:30, 11 de la noche, pues estaba yo aquí sola haciendo un trabajo que le habían dejado a uno de mis hijos. Y de repente yo empecé a escuchar pues ruidos en la calle, ¿verdad? Como gritos. Al principio, la verdad, yo no le di importancia. Yo me imaginaba que era como una niña que iba caminando, iba haciéndole berrinche a su papá. Pero yo me di cuenta, como la puerta que daba hacia la calle era de cristal, pues se veía hacia la calle. Pero yo no veía pasar a nadie y los gritos se seguían escuchando. Entonces, pues le bajé el volumen a la televisión y empecé a escuchar que lo que la niña gritaba era auxilio, auxilio. Entonces, pues me llamó la atención y me salí a ver qué era lo que estaba pasando. Y al momento que yo salgo, también sale mi cuñado y me dice, ¿qué está pasando? Le digo, no sé, es la niña que grita auxilio, auxilio. Como a 3 casas del lado contrario de la banqueta, ¿Sí? vivía un vecino que vivía con su esposa y 2 niños pequeñitos. Pero esa familia pues llamaba mucho la atención de las personas que vivíamos aquí en la calle, porque es de cuenta que vivían casi siempre encerrados. Los niños, a pesar de que ya estaban en edad pues ya de ir a la escuela, los niños ni a la escuela los llevaban. Ya tenía en ese tiempo la niña como unos 8 años y parecía una niña como de 5, o sea, muy delgadita, muy chiquita de estatura. Al momento que salimos vimos que la niña estaba en la calle y su papá pues era un señor grande, gordo. La tenía sujeta de los brazos y la niña gritaba, auxilio, auxilio, ayúdenme por favor. Y la verdad pues yo honestamente pensé, dije, a lo mejor el señor pues le está haciendo algo, porque el señor inclusive estaba como que nada más estaba con un short, no tenía ni playera, no tenía zapatos el señor. Entonces mi cuñado, al ver se echa a correr y dice, voy a ver qué pasa. Y mi hermana sale detrás de él y también fue a ver qué era lo que estaba pasando. Y en lo que ellos llegaban, una vecina que venía de trabajar, se escucha que les dice, ¿qué le haces a la niña? Dice, mira cómo la tienes. Y la niña seguía gritando. En eso mi hermana y mi cuñado llegaron a donde estaba pasando esto, y no sé en qué momento el señor suelta a la niña y ya sale la mamá de la niñita, pero la niñita seguía gritando, auxilio, auxilio, ayúdenme por favor. Sí. El caso es de que la vecina que te digo que llegó, le dice, vamos a llevarla aquí a la iglesia que está aquí atrás, yo conozco a los padres. Y el señor se metió, se cambió y empezaron a caminar, pero se cuenta que entre mi hermana, mi cuñado y el papá de la niña llevaban sujeta a la niña de los brazos y de los pies, la llevaban cargando. Y dice mi hermana, es que no podíamos, la fuerza de la niña era tal que no podíamos con ella, nos costó mucho trabajo. Y haz de cuenta que de donde vivimos hacia atrás hay una capilla. Entonces dice que para poder llevar a la niña, pues ellos tenían que hacer mucha fuerza, porque la niña tenía mucha fuerza. Entonces cuando pasa por aquí por la casa, yo me acerco y le digo a mi hermana, ¿qué pasa? Y mi hermana nada más me voltea, no me dijo nada, con la pura mirada me dijo, fíjate, no ves. Entonces yo me metí a mi casa y ya después de rato fueron mi hermana y mi cuñada y le dije, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué es? Dice que llegamos a la iglesia y la niña empezó como a convulsionar. Entonces el padre, ya cuando llegó y vio que la niña se ponía así, le dijo a la señora, ¿qué estás haciendo tú en tu casa para que la niña se ponga así? Y que la señora no decía nada. Pero para eso el papá no se acercaba a la entrada de la capilla. Entonces dice mi hermana que mi cuñado le decía al señor, acércate también, pues y que el muchacho nada más le decía, no, pero no decía más el señor. Y entonces dice que ya tanto el padre le dijo a la señora, abrió la capilla y le dijo a la mamá de la niña, ¿sabes qué? Ve por tu esposo, necesito hablar con los dos. Y volvió a ver a mi hermano y a mi cuñado y le dijo, ¿ustedes quiénes son? Que son de la familia. Y dijo, no, pues nosotros nada más somos vecinos. Sí. Y que el padre les dijo pues que se fueran de ahí. Pero para esto mandaron a llamar al papá de la niña, y el papá, pues no queriendo, tuvo que entrar a la capilla, y el padre los empezó a regañar, porque resulta que el señor les dijo que él era asesor satánico. Asesor satánico. Entonces pues el padre los empezó a regañar, y mientras
ellos estaban allá dentro de la iglesia con la niña. Mi hermana y mi cuñado se quedaron con el otro niño chiquito de la pareja. Ajá. Pero dice mi hermana que el niño les empezó a platicar. En su casa había una muñeca que se movía solita. Ay, güey. Y cuando la muñeca se movía, que la niña empezara a gritar y a convulsionarse, porque no era la primera vez que a la niña le pasaba eso. Y entonces pues mi hermana le preguntó, ay, ¿qué muñeca? ¿No? ¿Dónde está esa muñeca? Y dice, es que mi papá tiene una muñeca que se mueve sola, que la muñeca, el papá la encerraba en un tinaco, pero la muñeca se salía, como que había vida su cuenta y se salía del tinaco, y cuando la muñeca salía del tinaco, entonces era que su hermana se ponía así, se ponía a gritar y empezaba a convulsionarse, porque esto no era la primera vez que le pasaba a la niña. Y le decía, dice mi hermana que el niño le decía al perro, no te digo, no recuerdo el nombre del perro, pero que le decía, ay, verdad que tú eres el único que nos cuidas, tú eres el único que nos proteges cuando pasa esto, y mi hermana se pone mal. Uy. Y sí, que la familia tenía un pacto con el diablo porque el señor era asesor satánico. Asesor satánico. Ajá. Ah, caray, ajá. ¿Y que tenían que hacer qué cosa? Entonces el padre les dijo que tenían que romper ese pacto que habían hecho con el diablo. Pero no supieron el por qué hizo o sea, aparte de que era asesor satánico, ¿por qué motivo lo era y por qué había hecho el pacto? ¿Lo sabes? Pues mira, según esto, que porque económicamente ellos no estaban bien. Entonces el señor, queriendo pues tener, me imagino que una mejor vida económicamente hablando, porque él hizo este pacto, porque de hecho la señora se cuenta que vendía ropa, vendía chachas, y entonces pues sí se veía que pues económicamente estaban muy mal. Entonces él hizo ese pacto supuestamente pidiendo que económicamente pues les fuera mejor, por eso el padre lo regañó, inclusive le dijo que pues que habían recibido a cambio de ese pacto, que si su situación económica había cambiado. Uh-huh. Después de un tiempo pues ya esta familia vendió su terreno, se fueron de ahí, y pues ya años después nos enteramos que el señor había fallecido. ¿Y supieron de qué falleció? No, ya no supimos, ahora sí que ya nada más nos enteramos que el señor había muerto, pero pues no supimos por qué o de qué, nunca supimos. ¿Y qué pasó con el resto de la familia? Pues la señora y los niños viven todavía cerca de aquí de la colonia. De hecho, la señora cuando vivía con él, haz de cuenta que su cara, no sé a qué se deba, haz de cuenta que toda su cara tenía como manchitas como de cuando te da la varicela o las que te quedan cicatrices. Uh-huh. Así tenía toda su cara llena de cicatrices de como de lunares cafés, algo así. Uh-huh. Y ahora que ella ya no está con ese niño, su cara se le limpió, la muchachita pues obviamente ya no creció, pero sí se ve que ya están mejor. ¿Y tiene, sigue teniendo el mismo aspecto la niña así como de menor edad? Sí, quedó muy delgadita, muy delgadita y pues muy bajita de estatura. Oye, a mí lo que se me hace muy curioso es lo de la muñeca que mencionas. Le dices que, bueno, el niño mencionó de la muñeca y que la niña se ponía así cada vez que se salía la muñeca del tambo. No, por lo menos el niño mencionaba que él veía cómo la muñeca se salía del tinaco donde la tenía el papá encerrada, que porque inclusive hasta le tapaba bien con una tapa y que le ponía una piedra encima y que la muñeca se salía. Y era cuando la niña se ponía mal, no sé si, no sé, a lo mejor la muñeca la poseía o la niña del miedo, quizá era tanto que psicológicamente pues pasaba esto con él. Bueno, pues muchas gracias por la historia. No, gracias a ustedes por escucharla. Espero que les haya gustado. Y después te cuento otras historias porque fíjate que en mi casa también pasaban cosas raras, pero ya después te las platico. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues aquí andamos. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego.